tal? Buenas noches, me presento. Mi nombre es Alejandra Gómez Jardón, matrícula 21024482, módulo de Derecho Internacional, reto 5, ¿qué reglas se rompen? Licenciatura de Derecho. Asesor Laura Karina Reyes Ramírez. Yo elegí la serie de Netflix Fauda. Fauda es una serie muy interesante, compañeros. El contexto principal es describir el conflicto de Palestina con Israel. La palabra fauda en la serie quiere decir disturbio y es una palabra que utilizaba el grupo especial de élite israelí cuando eran descubiertos por los palestinos durante la lucha. Investigando un poco de esta palabra realmente le dan el nombre de caos. El conflicto de Palestina con Israel literal viene siendo milenario. Esto puede datar desde antes de Cristo, ya que las familias israelí vivieron una gran sequía en su territorio. Es por eso que emigraron a Egipto, país que era más próspero gracias al río Nilo. Y el pueblo israelí fue esclavo de Egipto por casi 430 años. Existen tres principales factores de conflicto entre estas dos grandes naciones, que son territorio, política y religión. En esta serie vemos cómo ambas partes luchan por todos los medios, rompiendo todas las leyes existentes. Los israelí tratando de detener a los jefes del movimiento como Hamas, que es un movimiento de resistencia islámica y un grupo militante terrorista, el cual controla la ciudad de Gaza. Matan gente inocente en nombre de la religión. Utilizan a mujeres, niños y hombres manipulados por rencillas viejas para que se presten como medios de conducto o bombas humanas y hacer los atentados contra cualquier país. No les importa el daño que le pueden hacer a la humanidad. Por otro lado, el grupo de élite no es la excepción. Trabaja en conjunto con la inteligencia israelí y el grupo de seguridad palestina. Secuestran, torturan y matan a la mayoría de los individuos relacionados con estos grupos para llegar a las cabezas de los movimientos. Realmente las tres temporadas, compañeros, de esta serie son crudas. Nos dejan ver el odio que existe entre ambas naciones. La primera temporada se centra en la captura de un terrorista que ya daban por muerto, llamado Abu Ahmed el Pantera, el cual prepara un atentado y Doron, que es el protagonista de la serie, se infiltra como un suicida para la misión. Walid, la mano derecha del Pantera, decide matarlo y tomar su lugar. En la segunda temporada, Walid se convierte en uno de las cabecillas del movimiento de Hamas, pero Magdashi sale de su control y decide trabajar en nombre de ISIS como venganza por la muerte de su padre, un Jake del movimiento. Esta trama se mueve en torno al protagonista, ya que Doron es el que decide sobre la muerte del Jake y como consecuencia de esto, el hijo del Jake, Magdashi, mata al padre de Doron y su familia tiene que ser protegida por el gobierno, por lo que se convierte en un conflicto personal y no descansa hasta encontrarlo y matarlo. La tercera temporada, Doron nuevamente se infiltra en una misión para llegar a la cabeza principal de Hamas. Y eso le cuesta el secuestro de gente inocente, que pretenden usar como rehenes para hacer un cambio por prisioneros del movimiento. Solamente logra salvar a una chica, pero a pesar de estar a salvo ya en su casa la chica, en el desenlace, Bashar, quien ya es movido por el odio y resentimiento, decide matarla y entregarse. Así es como termina esta serie. Ninguno de los bandos se libera de responsabilidades, aun cuando siempre la frustración y el dolor se lo llevan las víctimas inocentes que mueren día a día, tanto en la serie como en la vida real. En cuestión de territorio, en el siglo XX surge el movimiento sionista, que significa luchar por un Estado judío independiente, con el objetivo de declarar la autonomía territorial de los judíos en todo el mundo. En 1917, el gobierno británico emite la Declaración Balfour, donde se avala que los judíos ocupen Palestina como hogar nacional, pese a que se trataba de un territorio ocupado por el Imperio Otomano. En 1948, la ONU reconoce oficialmente el Estado de Israel, por lo que se ha dado pie a múltiples masacres hasta la actualidad. En cuestión de religión, los árabes piensan que es su lugar, porque son la religión perfecta. Y los judíos, por su parte, piensan que el Mesías está por llegar y levantará el tercer templo en el lugar donde se encuentra el Domo de la Roca, mezquita de los árabes. Como podemos ver, realmente este tipo de gente solamente se mueve por los resentimientos que se tienen entre las dos naciones.
En el Medio Oriente, gran parte de las organizaciones internacionales trabajan de la mano para la protección de la gente que se va envolviendo en estos conflictos día a día. Una de ellas y la más grande que todos conocemos es la Organización de las Naciones Unidas. La soberanía de Israel ha arrastrado el conflicto entre frentes musulmanes y judíos durante 73 años y ha dado como resultado 5 guerras y la creación de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos. En respuesta a la consolidación política de Israel como Estado judío, se crea la Organización de la Liberación de Palestina en 1964. De igual forma, la sociedad internacional ha ido implementando diversos organismos encabezados por la ONU para proteger todos los derechos que tienen los seres humanos, dada la obligación que se tiene en virtud del artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, que es defender el derecho internacional. Las organizaciones involucradas en este conflicto son bastantes. Podemos mencionar como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, la Comisión de Derecho Internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comité Internacional de la Cruz Roja, Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, la Organización para la Liberación Palestina, la Organización Mundial de la Salud, organismos de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Por otro lado, Israel sigue siendo la potencia ocupante en el territorio palestino, incluida la Franja de Gaza, por lo que en virtud de los convenios de Ginebra tiene la obligación de proteger a la población que vive bajo su ocupación, como lo exige el derecho internacional. En cuestión de tratados internacionales, actualmente Israel es miembro del Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la Organización Mundial de Comercio y obviamente la Organización de las Naciones Unidas. Cuenta con diversos tratados internacionales como son Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y México y recientemente el Tratado de Libre Comercio con Mercosur. De igual forma, acuerdos como son Acuerdo de París, Convención sobre los Derechos del Niño, Acuerdo de Normalización de las Relaciones entre Israel y Marruecos, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y pareciera increíble, compañeros, pero también tiene suscrito el acuerdo de paz llamado Acuerdo Interino Israelo-Palestino y el Tratado de Paz entre Israel y Egipto, los cuales no respeta y no cumple. Por su parte, Palestina cuenta con pactos y protocolos y convenciones sobre derechos humanos como son Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención sobre el Derecho de los Niños, Protocolo facultativo de la Convención sobre el Derecho de los Niños relativo a la participación de los niños en conflictos armados y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tampoco está cumpliendo algunos de los pactos. También cuenta con acuerdos comerciales con la Unión Europea. Como ya vimos, es importantísimo, compañeros, no atentar sobre la soberanía nacional, ya que esta es la autoridad más relevante en la cual reside el poder político y público del pueblo por medio de su representante. Es como si un país fuera una persona moral, de los cuales obviamente necesitamos un representante. Este es el representante que da el derecho y la autoridad para actuar en nombre del pueblo. Si un Estado no contara con soberanía, no se tendrían fundamentos legales para el ejercicio de los poderes.
Por tanto, se tiene que respetar el derecho internacional, ya que como en el caso del conflicto del que hemos venido hablando, todos los estados que se incorporen a las Naciones Unidas, en el caso de Israel y Palestina, tienen la obligación, según la Carta, a respetarlo, la cual dice en su artículo 1, podrán ser miembros de las Naciones Unidas todos los demás estados amantes de la paz, que acepten las obligaciones consignadas en esta carta y que a juicio de la organización estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo. Por lo tanto, Palestina e Israel tienen que respetar el derecho internacional. Como referencias para este trabajo, compañeros, obviamente pongo la referencia de la serie Fauda. Tomo en cuenta muchísimo la Carta de las Naciones Unidas. Investigo en la Embajada de Israel y por último los organismos de derechos humanos en tratados igual de las Naciones Unidas con Palestina. Muchísimas gracias por su atención y buenas noches.